Hola, bienvenidos de nuevo al curso de Introducción a Python. En el vídeo anterior visteis cómo se puede manejar la consola Python, la consola IPython de forma muy sencilla, pero nosotros recomendamos para trabajar un entorno que ha ido evolucionando en los últimos años hasta convertirse en un entorno de referencia para trabajar no solamente con el lenguaje Python, sino con otro tipo de lenguajes. Es un entorno denominado Jupyter Notebook, que es una evolución de un entorno previo que era IPython Notebook y que nos permite no solamente editar código, sino trabajar como en una especie de consola, edición simultáneamente con la introducción de texto, imágenes. En definitiva es un entorno muy interesante que espero que os guste. Vamos a ello. Bien, para usar Jupyter Notebook podemos abrir el programa Anaconda Navigator, que va a aparecer en el listado de programas, o bien a través de la terminal de Linux podemos usar dicho programa y entonces nos abriría una ventana como la siguiente. Anaconda Navigator en realidad no es más que un programa que permite gestionar toda la distribución Anaconda y a la vez lanzar algunos de los programas fundamentales que tiene instalados. En esta primera ventana lo que podemos ver es una serie de lanzadores, entre los cuales está el de Jupyter Notebook, que es el que nosotros vamos a activar ahora, aunque también disponemos aquí de la consola IPython o del programa Spider. Además de estos lanzadores, el programa Anaconda Navigator trae consigo un gestor de módulos de instalación sencilla que aparece aquí en Environment y en el que aparece listado todos los módulos que están instalados ahora mismo, pero en este desplegable podríamos seleccionar todos los módulos disponibles y para instalar cualquiera de ellos bastaría con clicar sobre el módulo y posteriormente darle a Apply. No vamos a instalar nada adicional, puesto que Anaconda viene con todo lo que necesitamos para trabajar, pero aquí es donde podríamos instalar módulos adicionales que vienen con Anaconda. Vamos entonces a lanzar el programa Jupyter Notebook y veamos cómo funciona. Bien, como podéis ver, al ejecutar el entorno Jupyter Notebook se nos abre una ventana dentro de un navegador web, típicamente el que tengamos puesto por defecto. Esto no significa que debamos estar conectados a Internet, sino que esencialmente se está corriendo una especie de servidor web directamente en nuestro ordenador. Y lo que vemos es, bueno, pues básicamente un listado de directorios de nuestro sistema por el que podemos navegar. No podremos navegar por encima del directorio de partida, pero sí podemos navegar hacia abajo en cualquiera de los directorios disponibles. Yo voy a usar este directorio como base en el que ya tenía este archivo prueba.py que creamos en el ejemplo anterior. Una de las posibilidades que tiene este entorno Jupyter Notebook, por ejemplo, es la de editar y modificar archivos de texto. En este caso, al clicar sobre él se nos abre una nueva pestaña y aquí aparece el contenido de este archivo de texto que yo podría, si quiero editar y volver a salvar, no lo voy a hacer en este caso, simplemente bastaría con cerrar esta pestaña. Y lo que podemos hacer dentro del entorno Jupyter Notebook es el manejo de lo que se llaman los cuadernos o notebook. Para ello vamos a crear uno nuevo. Aquí tenemos la ventana de New y en la ventana de New podremos ver la posibilidad de crear un entorno Python 2 o Python 3. Vamos a crear uno de tipo Python 3. También es posible crear otro tipo de objetos. En este caso, al abrir una ventana de Python 3 vemos pues lo que va a ser un cuaderno de Jupyter Notebook. Esencialmente tenemos un menú de navegación, una serie de herramientas, de barra de herramientas. Algunas de ellas no serán iguales a las que tengo yo, puesto que tengo instalado cierto tipo de extensiones. Y el objeto principal en un entorno Jupyter Notebook es este recuadro que tenemos aquí, que son las llamadas celdas. Estas celdas pueden contener texto, pueden contener código, pueden contener imágenes y son muy flexibles en general. Vamos a ver algunas de las posibilidades que tenemos. Bien, esta celda en principio puede ser vista sencillamente como una entrada en la consola IPython. De hecho, como podéis ver, estamos usando un prompt similar al de la IPython, al de la consola IPython, y aquí podemos introducir cualquier sentencia Python que queramos. Voy a volver a escribir la
ya conocida Pring Hola Mundo, con la diferencia de que si ahora pulsamos Enter, lo que se abre es una nueva línea dentro de esta celda y no se ejecuta. Para ejecutar dentro del entorno Jupyter Notebook será siempre preciso usar la tecla Shift Enter y entonces ahora sí que se ejecuta el contenido de esa celda, aparece la salida y se nos crea una nueva celda donde poder seguir introduciendo órdenes. La ventaja principal del entorno Jupyter frente a una sencilla consola es que yo puedo volver a la celda de arriba, clicando en ella, puedo abrir una segunda línea, por ejemplo, o puedo modificar lo que ya hay para crear más entradas dentro de la misma línea. Voy a volver a crear un par de líneas. Y aquí, al ejecutar nuevamente, pues ahora se nos ejecuta todo el bloque. Es decir, es una especie de consola editable, pero no necesariamente de línea a línea, sino que podemos crear varias líneas de código y ejecutarlas todas a la vez dentro de una celda, como si fuera prácticamente un editor de texto. De hecho, la consola, el entorno Jupyter Notebook nos va a permitir hacer cosas muy cómodas. Si queremos mandar el contenido de una celda a un archivo, podemos usar lo que se denominan como celdas mágicas o Magic Cells, que son órdenes que actúan sobre la celda. En este caso voy a usar la orden writeFile seguido de un nombre, que va a ser el nombre del archivo con el que voy a guardar el contenido de la celda que tengo entre manos. Si ejecutamos ahora esta celda, veis que aparece el mensaje de que se ha escrito ejemplo.py, y si ahora volvemos a la ventana principal del entorno Jupyter, vemos que se nos ha creado ese archivo ejemplo.py sobre el que podemos ver que efectivamente tiene el contenido de estas otras líneas que habíamos creado. Podemos volverlo a cerrarlo, podemos marcarlo, por ejemplo, y borrarlo sencillamente si no queremos que aparezca por ahí. Hay un mensaje de confirmación. Y vemos también en la ventana principal que se nos ha creado de forma automática un archivo de nombre untitled IPYNB, que es el extensión de IPython Notebook del entorno Jupyter, que está en verde porque significa que está corriendo, y que es precisamente el archivo que tenemos entre manos. Este título de untitled es el que aparece aquí arriba por defecto. Sencillamente podemos clicar y crear una nueva título. Voy a llamar primera prueba, por ejemplo, y lo renombramos, de manera que si vuelvo a la ventana anterior, vemos que ahora ha cambiado automáticamente de nombre, se llama primera prueba ese archivo, y que es el archivo que está guardando todas estas entradas de texto que tenemos aquí. Bien, no solamente podemos hacer cálculos o podemos expresar órdenes de Python con esta celda, sino que ponemos también de la posibilidad de insertar texto en una celda de este tipo, que además puede ser formateado de forma muy sencilla y con un formato ligero conocido como Markdown, que nos va a permitir pues ilustrar nuestros cuadernos con comentarios formateados de forma mucho más vistosa y agradable. Para seleccionar una celda con texto debemos, en este desplegable que aparece aquí, pero que no es mostrado por el grabador de la pantalla, seleccionar la celda Markdown, y entonces automáticamente esta celda va a contener texto que va a ser formateado de una determinada forma con el estilo Markdown. Básicamente podemos aquí escribir una serie de palabras en las que si introducimos algún marcador como este, en el que van a aparecer palabras en itálica o pueden aparecer en negrita, y cuando ejecutemos de la forma habitual con Shift Enter, entonces vemos que queda formateado ese texto pues en este formato. El formato es bastante amplio, disponéis aquí en la ayuda de la posibilidad de ver todo el formato, cómo funciona el formato, pero no solamente es texto lo que podemos introducir, sino que también podemos reeditar esta línea una vez más, pulsando Enter volveremos a editarla. Podemos introducir texto en formato LaTeX, por ejemplo, podemos introducir una ecuación típica de LaTeX, como podría ser la siguiente, en el que pues cuando ejecutemos esta ecuación va a aparecer formateada
de forma típica, tal y como nos la mostraría LaTeX. Es decir, que el formato Markdown nos va a permitir, las celdas tipo Markdown nos van a permitir pues ilustrar todos nuestros cuadernos de forma muchísimo más ventajosa. Para finalizar esta inclusión en el entorno Jupyter Notebook, pues básicamente, además de la barra de herramientas que tenemos aquí con órdenes sencillas como insertar celdas arriba o abajo, o la posibilidad de limpiar todas las salidas de todas y cada una de las celdas, o volver a correrlas todas, reiniciar el núcleo, que podemos hacer aquí si se nos ha colgado o queremos empezar de cero, pues también disponemos de un excelente formato de exportación en el que podemos hacer una copia de nuestro cuaderno en diversos formatos. Podemos aquí, en selección de Download As, guardarlo como un archivo que ya está realmente guardado, pero si queremos guardarlo otra vez. Podemos guardarlo directamente como un archivo Python en el que todo lo que no es código va a aparecer como comentarios. Podemos guardarlo como una propia página web, que es la que estamos viendo, o en formato LaTeX, PDF, etcétera. Es decir, cada vez más están aportando nuevas funcionalidades a este entorno y realmente pues es muy cómodo para trabajar con él. Finalmente, para cerrar uno de estos archivos, podemos clicar aquí en salvar y finalmente en el archivo file cerrar. De esta forma el archivo queda perfectamente guardado y volveríamos a la ventana principal de Jupyter Notebook. Finalmente, si no disponemos en nuestro árbol de directorios de un determinado archivo, se encuentra en un fichero externo o en una carpeta a la que no tenemos acceso, siempre podemos hacer un upload desde ese fichero. Si pinchamos aquí se nos abrirá la ventana de navegación por el que podemos movernos dentro de nuestro sistema para localizar el archivo en el sitio donde lo tengamos. Aquí nos aparece la posibilidad de cargarlo dentro de nuestra carpeta. Pincharemos en Upload y entonces el archivo IPINB aparece ya como accesible desde esta carpeta. Podremos, por tanto, acceder a él y trabajar con él. Bien, eso es todo en cuanto al entorno Jupyter Notebook. Espero que os haya parecido interesante para trabajar.